la computadora. Ok. Entonces, como les decía, entrar a semana 7, por favor, entrar a semana 7 y descargar de estas cosas que están acá. Lo importante es descargar un archivo que dice, este es un archivo que pesa muy poquito realmente. Está zipeado, es decir, está comprimido. Es decir, cuando les llegue abajo tienen que descomprimirlo. Está zipeado. Entonces, lo tuve que zipear porque la extensión .dat Canva no la quería entender. Y es por alguna razón lo tuve que simplemente comprimir. Entonces, por favor, descargar este archivo y vamos a trabajar con este y con Pisa Delivery, pero Pisa Delivery ya ustedes lo tienen. Para empezar a ilustrar con algunos ejemplos del trabajo con regresión. Después que descarguen este archivo, me refiero a pullover.tab.zip, que lo voy a tomar de ejemplo, como ejemplo 1. También tiene que entrar al ejemplo número 1, regresión lineal. Acá entren a estos códigos y copien simplemente el ejemplo número 1. Es decir, copien este ejemplo que está acá para explicarlo con algún detalle ahora. Entonces, esto, copiar el ejemplo número 1 que dice regresión lineal preliminares. Eso es lo que hay que hacer y copiarlo en RStudio. Y por favor hagan eso. Yo voy a ir pasando ya a RStudio donde tengo ya eso exactamente copiado. Es lo que hice en general. Entonces voy a entrar. Perdón, ahora vamos a ver un segundito. O sea, repito, es copiar esto y un minuto. Un minuto, por favor. Ahí está. Listo. Ahora vamos a entrar. RStudio. Deberían estar viendo RStudio y, como siempre, la primera actividad que hay que hacer es simplemente colocar el Set Working Director. Ustedes ya deben de tenerlo. Pueden abrir una hoja nueva para después guardarla como regresión. O pueden seguir en la hoja anterior, como quieran, pero separarlo por una especie de sección o número, o básicamente algún tipo de división, que yo habitualmente utilizo el hashtag para poder dividir. O sea, utilizo habitualmente cosas como esta para dividir entre secciones del Profe, código. descomprimo el zip, ¿cierto? Sí, sí, por favor, descomprimir sí, porque, repito, no era necesario descomprimir, o sea, no, repito, comprimirlo, pero como no lo entendía Canvas, la extensión .dat tuve que comprimirlo. Y borrar, no sé si aparece alguna cosa más, como lo comprimí con Mac, probablemente hayan dos archivos, no estoy seguro. Ahí me dicen, pero el que deben de quedarse es uno que se denomina pullover.tat. Eso. Y me dicen cuando estén listos para poder partir con este ejemplo. ¿Ok? Eso es. Repito, pueden ustedes hacer una hoja nueva. Acá con este icono hacen una hoja nueva para hacer un script nuevo y después lo guardan como la clase de regresión. Y aquí vamos a trabajar con muchísimos ejemplos de regresión para poder entender bien de qué se trata. Estoy seguro de que ustedes ya tuvieron alguna clase de regresión donde algo le explicaron en principio. Imagino que sí, que tuvieron en estadística algo de regresión. Creo que es así, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, no sé si llegaron también a regresión multivariada, es decir, con varias variables o solo con una sola variable o con varias. El personal solo con una. Solo con una, ok, ya. Eso me ubica a mí qué es lo que debo explicar con más detalle. En realidad lo que vamos a hacer aquí es entrar en muchísimos detalles con respecto a la regresión, que es uno de los modelos más, digamos, más básicos que uno tiene para poder partir, pero no significa que sea el más sencillo. De hecho, diríamos que es el que tiene más complicaciones porque hay mucha investigación, se ha hecho mucho trabajo respecto de la regresión. Entonces ahí me dicen cuando estén listos para comenzar a trabajar el ejemplo. Un poco resumen hasta ahora. Nosotros, si partimos del curso desde el inicio, no lo voy a hacer todo el curso evidentemente, pero si partimos desde el inicio, lo que queremos, lo que uno trabaja justamente es tener una base de datos, que básicamente ahora se va a llamar pullover.dat, que es una base de datos muy pequeñita, solo de ejemplo. Con esa base de datos uno lo primero que hace es limpiar, efectivamente, si existe algún tipo de dificultad en la data, que esté sucia, que le falten datos, que haya NA, etc. Entonces el primer paso es limpiar la data.
El segundo paso es empezar a explorar la data. Uno explora la data, ¿en qué sentido? Empieza a hacer gráficos a partir de ella, descubriendo qué es lo que te aporta cada variable. Y además, en principio, uno tiene la data porque quiere resolver un problema y uno ve si la data efectivamente le sirve para resolver el problema que quiere resolver. Después de haber hecho distintas visualizaciones, calcular correlaciones o covarianzas entre la data, uno le interesa disminuir la dimensionalidad del problema si es que efectivamente hay muchísimas variables y sería bueno utilizar, por ejemplo, un análisis de componentes principales, que sería el primer paso como para empezar a modelar la data. Y haciendo un análisis de componentes principales, que es lo que hicimos en la clase pasada o la semana pasada, uno lo que trata es de disminuir la dimensionalidad y tratar de hacer una visualización en menores dimensiones, es decir, hacer como una especie de diagrama de dispersión de puntos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones máximo. Y esa es la idea de como para poder entender si la data efectivamente sirve o no sirve para resolver el problema que tenemos en mente. El segundo método de modelamiento, más allá de los componentes principales, es la regresión. Es decir, ya empezamos a entrar en materia dentro del curso, que es justamente modelar la data. Modelar la data significa sacar conclusiones a partir de los datos, y uno de los primeros métodos que existe justamente es la regresión lineal. Aclaración para regresión, si ya tienen listo, me dicen para empezar a trabajar ya. ¿Ya? Sí, dele nomás, profe. Claro, ok, bien. Entonces, primera cosa, como les decía, ustedes tienen que colocar su directorio de trabajo. Yo tengo el mío acá, que es justamente donde tengo todos los archivos. En ese directorio de trabajo deben haber lanzado este archivo que se llama pullover.tab, y después descomprimirlo. Y pueden borrar el punto zip, evidentemente, porque lo que sirve es esto. Y ahora lo primero que hacemos es leer el archivo. Como tiene extensión .dap, lo leemos con read table, que es un comando que usa R para leer los puntos DAT. Los puntos DAP están fabricados para R. Nosotros, por lo general, no tenemos puntos DAP, lo que tenemos son puntos CSV, que lo podemos tener de un Excel o de cualquier otra cosa. Pero básicamente el punto DAP nos sirve para dar un ejemplo inicial dentro de este tema que se llama las regresiones lineales. Como ustedes ya más o menos tienen una idea de lo que es la regresión lineal, vamos a partir con este ejemplo sencillo y solamente para refrescar algunas de esas ideas. Entonces, lo primero que hacemos es cargar la data, control enter en cualquier lado. La data en general, así a grandes rasgos, significa que yo tengo una variable, yo tengo 2 tipos de variables acá. La primera variable que vamos a hacer lo siguiente, perdón, esto ahora yo lo explico acá, y yo puse un comentario acá de qué significa cada variable, pero si uno hace head de los datos, nuevamente vienen sin encabezamiento, y yo sé efectivamente, porque leí sobre estos datos, qué significa cada una de esas variables, y por lo tanto les voy a llamar simplemente x1, x2, x3, x4, en vez de b1, b2, b3 y b4. Repito que cuando R no sabe qué son las variables que están arriba, le pone estos nombres genéricos, b1, b2, hasta la cantidad de variables que existen. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle los nombres por x1, x2, x3 y x4. Y cuando uno hace nuevamente el head arriba, los datos que están acá son esos. Ahora, yo sé que efectivamente por la data, por la información que tengo de la data, eso se lo estoy transmitiendo yo, no es que ustedes tienen que saberla, eso es parte de la persona que está trabajando con los datos, ya tiene esta información. Que X1 representa los precios de los pullovers. Pullover, bueno, las poleras. Evidentemente esto es una data en inglés, digamos. Entonces, los pullovers son las poleras. Entonces, el primer X1 son los precios que tienen las poleras. X2 son, disculpen, X1 es el número de poleras vendidas en cada una de las tiendas de cierta compañía. Este vendió 230 poleras, 181 poleras, etcétera, etcétera, etcétera. Y la variable X2 es el precio en euro. La variable X3 es la publicidad en diarios locales sobre la venta de estas poleras, es decir, publicidad. Y X4 es la presencia de promotores de venta. Esto es más o menos lo que uno tiene en los datos. Y la idea es poder predecir cuántas poleras yo quiero vender, o sea, yo quiero vender, no, cuántas voy a vender, si yo conozco, por ejemplo, la variable precio, si yo conozco la variable cuánto me gasté en publicidad y cuánto gasté pagándole por hora a los promotores. Dado que yo tengo estos gastos, X2, X3, X4 son gastos, yo quisiera predecir cuántas poleras voy a vender. Y para eso hice un estudio con varias
con varias compañías, básicamente. Primero, ¿cuántas observaciones tiene la data? Uno puede ver que la data tiene 10 observaciones. ¿Dónde lo veo? Aquí arriba. Sí, yo tengo muchas cosas abiertas acá, ustedes deben tener una sola, en principio, pero tengo muchas cosas que he estado trabajando en otros temas. Así que lo importante es acá lo que dice datos, ¿no? Datos dice que tiene 10 observaciones, ¿ok? Con 4 variables, que son estas 4 variables. Es decir, hay 10 tiendas, y sobre 10 tiendas hice un estudio de donde comprobaba cuántas poleras se vendía, y ahora quiero relacionarlo con los precios que cada una de esas poleras le pone por ejemplo, ¿cómo se llama? Básicamente a la polera. Ok, entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Construir un modelo predictivo. Y uno puede decir que las variables, por ejemplo, x2, x3, x4 son variables predictivas. Y x1 es como se dice la variable target, es la variable a la cual queremos apuntar o achontar para saber y poder predecir. Ese es como el objeto. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor me dicen, ¿no? Para aclararlo, porque es importante. Voy a ir despacio con regresión, pero la regresión se va a ir complicando, complicando, complicando en la medida que... Y es bueno que se vaya entendiendo de a poco, puesto que es un modelo muy, muy importante para poder seguir adelante. Entonces, importante es también la forma de hablar. Es decir, x2, x3, x4 se van a denominar variables predictivas o predictores, mientras que x1 es la variable target, la variable que queremos predecir. Entonces, esa es la jerga que uno utiliza más o menos en datos. Variables predictoras para generar una predicción. Entonces, vamos a generar un modelo, y el modelo está hecho muy sencillo en R. El modelo, el comando se llama LM, que significa Linear Models. Vamos a hacer un modelo lineal con una variable predictiva, que es la variable precio, y x1 es la variable que yo quiero predecir. Y observen la forma que está escrito, que es lo que me quiero llamar la atención. En esta primera clase me gustaría ver, después vamos a entrar en la parte teórica, entender bien qué es lo que se está haciendo, pero en este caso, en esta clase, me interesa saber cómo ustedes resuelven el problema rápidamente, qué modelo, cómo construir un modelo. El modelo es muy sencillo de construir. Simplemente escribo linear models. Voy a escribir, repito, la variable x1, que es la variable target que quiero predecir, y aquí la variable predictora, en este caso una única variable que es precio. ¿Ok? Y después tengo que indicarle al comando LM dónde tengo que ir a buscar esa variable, en datos, porque acabo de generar los datos, ¿no? Entonces, en R ustedes van a darse cuenta que siempre hay una especie como de colita de chancho que implica fórmula, eso significa fórmula. ¿Qué es la fórmula? X1, esto es como sería una variable y es igual a X2 multiplicado por un coeficiente más cierto nivel de error. Pero en principio, en este momento, me interesa que vean la forma como está escrito el comando, que es sencilla, pero hay que entenderlo. X1, repito, variable target, y del otro lado, del lado derecho de la colita de chancho, la variable que yo quiero usar para predecir. Y acá escribo el nombre de los datos que yo estoy usando. O sea, básicamente si les entrego otros datos, ustedes cambian el nombre acá y coloquen las variables que quieren ustedes predecir. Bueno, este nombre que le puse es un nombre inventado, ¿no? O sea, modelo. Todas las cosas que van a salir del LM se van a guardar en modelo. Hacemos control enter y están guardados en modelo. ¿Ok? Bien, entonces el primer comando que hay que saberse para hacer regresión lineal se llama LM. Y el segundo comando que uno quiere saberse en principio se llama predict. Son dos comandos que uno puede usar conjuntamente. Entonces, el segundo comando es lo siguiente. Usando el modelo que tienes arriba, aplicado sobre los datos, haga una predicción. Entonces, el comando predict y guarde la predicción en i. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entienden estos dos comandos que son los más básicos? ¿Sí o no? Pregunta. Sí, profe, Ya, pero dale. predice solo con X2, ¿o no? Sí, solo con X2. Va a tomar dentro del modelo, va a predecir solamente con X2. O sea, Ya, este comando predict, si ustedes hacen un modelo con X2, si hace con varias variables, que es lo que vamos a hacer un ratito más, evidentemente cuando yo aplico predict, él va a buscar los nombres de las variables en datos y va a usar esas variables para hacer la predicción. Entonces es un comando bastante más inteligente. Es perfecto. inteligente para modelo LM. En algunos, el predict es un comando bastante genérico de R.
y no es tan inteligente para otras, digamos, comandos. Pero el comando LM, como es uno de los comandos más usados, el comando predict ha sido muy sofisticado. Pero repito, vamos a usar aquí algunos con otros nuevos métodos donde predict hay que darle mucha más opción, como más opciones para que entienda lo que queremos hacer, ¿no? En particular ahora esto, repito, es lo más simple posible que uno es. Entonces, primero, el modelo lo puedo construir usando LM. El predict lo puedo usar, o sea, la predicción la puedo usar el comando predict. La predicción se va a guardar en i. ¿Qué es lo que está en i? Básicamente son los precios que predice el modelo y después yo quiero comparar i con lo que realmente existe para saber si el modelo efectivamente es bueno o es malo. El tercer componente de todo este juego se llama sumario, el sumario del modelo. Quiero que me dé un sumario de lo que acaba de hacer, digamos. Entonces, repito, 3 comandos importantes que hay que saber: LM, predict y sumario. El summary es básicamente, le doy el nombre del modelo y aquí dentro del sumario está toda la información que necesito sobre el modelo. Entonces vamos a hacer eso, voy a correr el modelo, voy a hacer la predicción, voy a hacer el sumario y voy a dedicarme un par de minutos a explicar el sumario, que ese básicamente nosotros tenemos que entenderlo correctamente bien. Y ahí cualquier duda me dicen, ¿no? Bueno, el sumario lo que hace básicamente es escribir la fórmula que usamos, el call, que básicamente la fórmula es x1 en función de x2 con los datos. Esta es la fórmula que empleamos, que es lo mismo que está escrito arriba. LM es el general. Estos son los residuos. ¿Los residuos de qué? Los residuos de la diferencia entre lo que se predice y lo que realmente la solución que realmente existe. La variable target menos la variable predicha al cuadrado. Y eso se genera los residuos. Y como se hace para todos los puntos, es decir, para 10 puntos, entonces se hace una distribución, donde se ve que el mínimo residuo es menos 70, el máximo es 64, y aquí están los cuantiles, básicamente, de los residuos. De alguna manera te da una información que no es muy útil por el momento, pero te da información de que hay residuos, es decir, hay diferencias entre lo que se predice y lo que no se predice. Por supuesto, lo que uno quisiera aquí es que haya el mínimo posible, digamos. Aquí el mínimo está dado porque tiene un signo, ¿no? Pero básicamente, repito, es la diferencia que existe entre lo que es realmente el valor de la variable x1, que es el precio, menos el valor de la y, que es la predicción, al cuadrado, la suma de todas las diferencias. Y esto son lo que se llaman los residuos. ¿Ok? Esos son lo que uno tiene como los residuos. Bien, repito, residuos son las diferencias entre lo que es el valor verdadero y el valor estimado al cuadrado. Entonces, esos son los residuos. Veamos entonces lo que dice adicionalmente el modelo, los coeficientes del modelo. ¿Okay? ¿Qué son los coeficientes del modelo? A ver si tengo por acá un segundo. Permítame un segundito. A ver si puedo decir algo al respecto. Un momentito. Tenía como para escribir. Voy a ver si hago una pizarra para escribir. A ver si con esto se entiende un poquito mejor. Perdón un segundito. Ahora voy a cambiar el visor. O sea, voy a poner una pizarra un momentito para poder ver lo que quiero explicar. Un segundo. Abriendo la pizarra. Ya. Ok, entonces deberían estar viendo ahora una pizarra. ¿Sí o no? ¿Se ve algo como negro? Ya, Sí, ok. profe. Bien, bien. Entonces, básicamente lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Yo tengo la ecuación, esta es una y, tengo una variable que le llamo coeficiente beta multiplicado por x, más un valor que es como una especie de residuo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Este es nuestro modelo de regresión más simple que existe. Beta sería el coeficiente en particular que quiero encontrar. Coeficiente, aquí está malo, me falta un pequeño detalle, aquí está malo. Perdón. Tengo que agregarle el coeficiente libre, beta 0, es decir, el intercepto, y agregarle el error. Eso es lo que sería. Entonces, este es mi modelo lineal. Esto es lo que yo le llamo el modelo LM, o Linear Models. Entonces, el modelo lineal es que yo quiero aproximar, por ejemplo, en nuestro caso, quiero aproximar lo que era el número de poleras vendidos.
número de poleras vendidas. Quiero aproximarlo a un cierto coeficiente multiplicado por ¿quién? Por el precio más un cierto coeficiente, que es el coeficiente libre o intercepto, así se llama, más un nivel de error, esto es lo que se llama el error, ¿no? O el residuo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objeto del modelo? El objeto del modelo es encontrar este coeficiente beta, el coeficiente beta 0. ¿Ok? Eso es lo que uno quisiera con el modelo. Entonces, ¿qué es lo que uno predice? Efectivamente, ¿qué es lo que realmente uno predice? Todo esto que está acá, que yo le llamo modelo LM, en realidad me va a dar un valor que es el valor estimado de la I. Es el valor que estima la I. ¿Quién es esa I con un gorrito arriba? Simplemente es lo que da el beta que encontré en el modelo, multiplicado en este caso por el precio, más beta 0. Eso me da un valor estimado, que se puede calcular con predict, ¿no? Entonces, ¿quién es este? Básicamente, este me lo arrojó el comando predict. ¿Ok? El comando predict. Entonces, este y lo que uno quiere hacer, uno no sabe bien que la diferencia que hay entre este y este es lo que se llama el residuo. Básicamente, si paso el estimado al lado allá, la diferencia va a ser este epsilon, que es el residuo. Ok, entonces, repito, ¿qué es lo que quiere hacer el modelo? El modelo quiere encontrar el beta y quiere encontrar el beta 0 de la mejor manera posible. Y después voy a explicar qué significa de la mejor manera posible, pero lo encuentra, de alguna manera trata de encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a arrojar el sumario? El sumario me va a arrojar quién es beta 0 y quién es beta. Me va a hacer distintas pruebas, que es lo que quiero mostrarles ahora, ¿no? Por el sumario, que hay que entender correctamente. ¿Ok? Este sería entonces, veamos el sumario, regresé al sumario, y observen que el primer coeficiente que aparece se llama el intercepto, que es lo que yo le llamaría el beta 0 en lo que estaba escribiendo en la fórmula anterior. Me dice que beta 0 vale 210,77 y algo, ¿no? Y me dice que X2, el coeficiente asociado a X2, que sería el coeficiente beta, es decir, el coeficiente que está pegado a X2, vale menos 0.340. Adicionalmente, me va a calcular la desviación estándar o básicamente el error de haber, después voy a interpretar bien qué significa el error, pero para calcular intersecto cometió un cierto nivel de error, digamos, de acuerdo a los cálculos que se hicieron detrás de hallar los mejores coeficientes, hay cierto nivel de error. No está exactamente definido el valor, sino que hay cierta varianza o variabilidad en principio. Y eso es lo que hace esta desviación estándar. Ahora, la idea es tomar este estimado, dividirlo por su desviación estándar, y lo que van a obtener es este t-value, o valor t se llama, valor t para una distribución de t-students. Y lo que hace ahora este programa es hacer una prueba de t-students. La prueba de t-students lo que va a decir es que bueno, lo hace para los dos coeficientes. Ahora voy a explicar la prueba de students, pero observen que también lo mismo acá, ¿no? Tengo el coeficiente, aquí tengo la desviación estándar y aquí tengo la división entre el valor estimado del coeficiente y su desviación estándar, y me da ese valor que está acá. Entonces eso sería la t-students en principio. Okay, el valor, lo que se llama la estadística de t-students. Ahora, ¿para qué yo quiero para qué me interesa este t-value o en principio? Bueno, en principio significa que yo voy a considerar que este coeficiente como hipótesis nula realmente es 0. A ver si me logro entender. Un segundito. Voy nuevamente a la pizarra. La idea es la siguiente, ¿no? En general yo tengo la fórmula siguiente. No solo para los precios. Tengo el valor real. Yo lo puedo estimar a partir de beta, en particular x, más beta 0, más un valor x. Entonces, yo puedo suponer que este beta es 0. Ese es lo que le llamo mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula es que beta es igual a 0. ¿Qué significa que beta es igual a 0? Significa que definitivamente no hay ninguna relación entre y x. Es decir, esta variable no me serviría como predictor. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa prueba una alternativa, la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que beta sea distinto de 0. Y beta es distinto de 0, si beta es distinto de 0, entonces sí existe una relación entre la y y la x. Eso es lo primero eso es lo que prueba el programa. Entonces, ¿cómo se fabrica el t-student? Se toma el estimado de beta y se divide por la desviación estándar de beta, es decir,
no sé, la standard deviation de beta, que hay que calcular el estimador. Entonces, esto lo estima el programa. Y este T va a ser el estadígrafo que va a utilizar, o estadístico que va a utilizar en la TestStudent para probar si yo puedo rechazar la hipótesis nula. Si yo logro rechazar la hipótesis nula, entonces significa que efectivamente beta es distinto de 0. Y si beta es distinto de 0, entonces sí existe una relación entre el predictor y la variable que quiero predecir. Si no logro rechazar la hipótesis nula, entonces digo que ese predictor no me sirve para nada. Es decir, ese predictor definitivamente no puede predecir nada de lo que está acá. ¿Se entiende? Por lo menos intuitivamente, qué es prueba? ¿Por qué requiere hacer una prueba? ¿O por qué se hace una prueba en principio? ¿Sí o no? No es que entienda exactamente la prueba todavía, pero básicamente lo que me interesa es que mostrar que si yo considero que este número es 0, entonces significa que X2 no aporta en nada a la predicción del valor del precio. En este caso, no aporta nada a la predicción del número de poleras vendidas. ¿Cómo me doy cuenta de esto? ¿Dónde está R? ¿Dónde R hace la prueba de students? Hace la prueba con el p-value aquí. Recuerden que el p-value es el error tipo 2, es decir, el error de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Y cuando yo me fijo en este valor, me doy cuenta que da 0,64, quiere decir que es un número muy grande en particular, y eso significa que el error de rechazar la hipótesis nula es demasiado alto, y eso significa, en cadena, que no puedo rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto, ese valor no puedo distinguirlo de 0. Es decir, este valor, aunque me da un número, lo que está indicando es que no es lo suficientemente fuerte ese número como para que me diga que ese número realmente es distinto de 0. En pocas palabras, lo que estoy indicando es que X2 no sirve para predecir el precio, el precio no me sirve para predecir el número de poleras vendidas según esta prueba de hipótesis. Ahora, R le coloca unos asteriscos al final a los coeficientes que son más potentes. En particular, se da cuenta que aquí no le puso ningún asterisco. Aquí le puso un solo asterisco, quiere decir que es aproximadamente del orden de 0,01, lo que está acá. Quiere decir que el intersecto está bien, pero a mí el intersecto casi no me va a interesar, porque a mí lo que me interesa es si el coeficiente asociado a la variable X2, es decir, el coeficiente que me puede decir algo de que si existe, si yo puedo predecir una variable o no, a partir de puedo predecir el valor en este caso del número de poleras vendidas a partir del precio, es decir, el precio es la variable predictora. ¿Ok? ¿Se va entendiendo o no se entiende cómo leer el sumario hasta ahora? Repito, el estimado es el valor del coeficiente, este es el error del coeficiente estimado, este es el valor de t que voy a usar como prueba estadística para rechazar o no la hipótesis nula. La hipótesis nula indica que todos mis coeficientes son 0 y por lo tanto yo quisiera rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque así puedo indicar que mi variable es buena para predecir algo. En particular, ¿qué es lo que estoy obteniendo hasta ahora? Que no tengo, que el p-value es demasiado alto. ¿Cuándo sería bajo? Cuando esté por debajo de 0,05. Si es por debajo de 0,05, es lo que uno admite como correcto, básicamente. Ese es como tener una confianza al 95%. Eso es lo que uno dice. ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? La información que va transmitiendo el sumario. Sí, profe, todo claro. Todo bien por ahora. Bien. Ok, entonces, la segunda información que yo tengo que ver en el sumario como importante, repito, primera información, es ver si el coeficiente es lo suficientemente distinto de 0 desde el punto de vista estadístico, es decir, que este número tiene que ser pequeñito, por debajo de 0,05, para empezar a considerar que este X2 funciona bien. La otra tiene que ver con lo que el modelo realmente me predice. Y esto lo voy a ver en lo que se llama el coeficiente de determinación o el R-square. El R-square es lo que está acá. Yo voy a explicar con más detalle qué significa, cuando entremos un poquito más en teoría, qué es lo que significa. Ahora estoy tratando, repito, de mostrar cómo leer el sumario rápidamente cuando quiero resolver un problema y darme cuenta si lo que estoy haciendo sirve o no. Ese es hasta ahora el único objeto hasta el momento. Es todavía muy limitado. Es solamente como lo que dicen los yankees siempre, un practitioner. No un tipo que se dedica a entenderlo todo, sino simplemente un tipo practicante. Quiere resolver rápidamente su problema. Entonces eso es lo que estamos haciendo hasta ahora, interpretando lo que nos da el modelo para saber qué es lo que pasa. Entonces, segunda cosa que yo debo de enfocarme en el sumario es en este valor, en el R-square, que es el coeficiente de determinación.
Estrictamente hablando, el coeficiente de determinación nos dice cuánta varianza explica mi variable predictora. O sea, cuánta varianza de la variable de la variable target es explicada por la variable predictora. Y se puede dar en porcentaje. Por ejemplo, aquí tengo 0.02. ¿Qué significa 0.02? Es que la variable x2 explica un 2% de la varianza de mis datos. Es decir, es una variable realmente muy mala. ¿Por qué? ¿Cuándo sería bueno? Cuando ese coeficiente esté por encima de 0,7, es decir, básicamente es una regla, más o menos una regla asumida, ¿no? Si r cuadrado es mayor que 0,7, entonces me está hablando de que el modelo predice correctamente, o por último, es un modelo que puedo utilizar para predecir con un 70% de seguridad de que estoy explicando la varianza de todos mis datos, es decir, la varianza de la variable target, no de mis datos, sino de la variable target. Entonces, el segundo punto, como les decía, donde tengo que fijarme, aparte de este valor t-valued, me voy a fijar en el R-square. El R-square muy bajito, del orden de 0.02, me está indicando que este modelo no predice absolutamente nada. Es decir, no es capaz de explicar la varianza de la data target. No lo puede explicar correctamente. Entonces, en principio, lo único que me está haciendo esto es confirmar que con esta variable no puedo hacer mucho. Eso es lo que me dice en general. Pero hay que cuidarse con esto. Supongamos que yo tengo un modelo con una única variable y me dé 0.4, por decir algo. No 0.02, sino me quede 0.4. En principio me está indicando que esa variable explica el 40% de la varianza de los datos. ¿Rechazo el modelo? En principio sí lo rechazo, porque yo les decía que por encima de 0,7 el modelo puede predecir algo con bastante, digamos, apropiadamente o razonablemente. Pero no lo rechazo totalmente. Lo que estoy indicando es que con mi modelo pude captar de que esa variable por sí sola explica un 40% de la varianza, lo cual no es malo. Lo único que está diciendo es que la variable es importante, pero no es la única que hay. En este caso tan malo, ¿por qué? Porque ni siquiera llega a un 2%, quiere decir que esa variable ni siquiera es importante, no explica nada del problema. Es decir, mi primera conclusión, aunque puede ser negativa, es decir, no utilice los precios para predecir la cantidad de poleras que se va a vender. Es decir, no es que esté malo lo que estoy haciendo, simplemente estoy diciendo que definitivamente use otras variables, porque esa no me sirve. No obstante eso, me gustaría hacer un plot de estas cosas para ir mostrando cómo funciona esto. Voy a escribir, este es un plot, voy a plotear x2 contra x1. Eso es lo que voy a hacer. XLab básicamente significa el label de los precios contra venta. Entonces voy a hacer esto. Y lo que hace el plot es colocarme estos puntos. Estos son los puntos de precios contra ventas. Eso es lo que hice ahora. Ahora voy a colocar los puntos. ¿Qué otros puntos voy a colocar? Voy a colocar los puntos de X2, pero con su variable predictora, con el estimado. Pero lo voy a colorear blue, para darme cuenta de en qué diferencia hay entre lo que estimo y lo que hay realmente. Entonces, eso que está en línea azul son mis predicciones. Y lo que están con estas bolitas arriba sin color son los valores reales. O sea, ustedes ya van viendo que hay una diferencia. Ahora voy a trazar una línea que pase por la línea azul. Esta línea indica la línea de ajuste. Esa es la línea de ajuste que hice. Y podemos colocar algunos ejes y algunas cosas, en particular una línea horizontal para mostrar lo que tengo. Pero en principio, hasta ahora, sin mucho detalle teórico, me doy cuenta de que esta línea recta no pasa muy bien por los puntos que están acá. De hecho, los puntos están muy dispersos y por lo tanto esta línea no me funciona muy bien. La otra cosa que me doy cuenta acá de la gráfica es que esta línea es casi horizontal. O sea, no es una línea que tiene una pendiente muy pronunciada. No es que sea horizontal, es simplemente tiene una pendiente, pero muy poca. ¿Por qué significa que es muy poca la pendiente? Básicamente significa que el coeficiente beta, que es el que tiene que ver con la pendiente, es casi cero. Y casi cero significa que no ha aportado absolutamente nada de información. Es decir, que cuando uno tiene la data, y por favor atienda un poquito a este pedacito pequeñito, cuando uno tiene una data, ¿qué es lo primero que uno hace? Por ejemplo, si yo no le doy información sobre el precio, no le doy información sobre lo que me gasté en publicidad, ni lo que me gasté por ejemplo, con promotores.
sino simplemente le doy un conjunto de datos que significa el número de poleras vendidas en 10 tiendas. ¿Qué es lo primero que uno haría para sacar alguna información de esta data? ¿Qué creen ustedes que uno hace? Imagínense que no tengo, repito, no tengo precio, no tengo nada más, solo tengo el conjunto o el número de poleras vendidas en 10 tiendas nada más. ¿Cuál es la información que uno por excelencia saca, digamos? Al primero que uno saca, si uno le pide información sobre ese problema. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna sugerencia? No sé si me entienden la pregunta. ¿No? Ok. Nadie entonces. Bien, repito, supongamos que yo tengo un conjunto de datos. Por ejemplo, vamos a hacer algo parecido. Yo estoy tengo hay un grupo, una sala de alumnos que está estudiando taller de inteligencia de negocio y saco la nota del certamen número 1. Solo tengo la nota del certamen número 1, no tengo ninguna otra variable predictora ni nada por el estilo. Solo tengo la nota. ¿Qué es la primera información que yo puedo sacar de ese conjunto de datos de notas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que uno hace? La media ¿La media? de... Es la media, exactamente. Exactamente. Eso es lo que uno hace siempre cuando tiene un conjunto de datos. Calcula la media, es lo único que puedo hacer, en principio. Ahora, yo le puedo después entregar un poquito más de información. Ah, no, pero ahora no solamente está el certamen, sino adicionalmente había 3 preguntas, 4 preguntas, 4 preguntas eran difíciles, 2 eran fáciles, qué sé yo. Entonces empiezo a entrar en nuevas información sobre los datos. Lo mismo acá, tengo un conjunto de datos que es el número de poleras vendidas y le agrego otra información adicional. Y mi pregunta siempre es, ¿con esta información adicional logro mejorar mi conocimiento? Y mi conocimiento básico es simplemente la media. Básicamente es lo único que conozco hasta ahora, porque es lo más sencillo que puedo calcular. La pregunta es si yo puedo obtener algo mejor que la media. Bueno, esta línea verde que está acá es justamente la media o el valor promedio de las poleras vendidas. Y la pregunta es, ¿cuánto se diferencia la línea roja de la línea verde? Y como casi es horizontal la línea roja porque tiene muy poca pendiente, significa que no hay mucha información transmitida. Es decir, de alguna forma la pendiente de la recta me va a indicar cuánta información me está transmitiendo ese modelo que estoy haciendo. Si ese modelo es casi horizontal, si la línea es casi horizontal, mi modelo significa que no está prediciendo nada, nada con respecto a qué, nada con el conocimiento que yo tenía. ¿Y cuál es el conocimiento que tenía antes? La media, que es lo único que tengo. Es decir, con respecto a la media no me produce ninguna otra información en general. Entonces, he tratado de colocar el modelo más malo que hay como para darse cuenta cuándo es un modelo bueno de un modelo malo. En principio este es un modelo muy malo, no solamente porque hay una diferencia entre las líneas, entre los puntos azules y entre los puntos azules que son las predicciones y este punto, sino adicionalmente porque la recta trazada tiene una inclinación muy baja y casi horizontal, lo que implica que tiene un R cuadrado y ese R cuadrado está muy relacionado con la pendiente. Es decir, el R cuadrado que tenemos acá, que es 0.02, está muy relacionado con la pendiente de esta recta. ¿Okay? Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace el R cuadrado? Es como tomar las diferencias que existen entre estas, las sumar al cuadrado, y como las diferencias son muy abismales, entonces al final no tengo ninguna muy buena aproximación a los puntos, y esa falta de aproximación es lo que me indica que tengo un coeficiente de determinación muy bajo. Repito, en la próxima clase voy a escribir todas las fórmulas. Aquí lo que necesito es entender lo que me está arrojando el programa. Bien, entonces yo creo que hasta ahí me imagino que se va entendiendo un poquito. Sí, la pendiente de la roja Sí. no tiene nada que ver con la varianza, ¿cierto? Depende de qué varianza me hable, porque hay distintas cosas. Hay varianza explicada, varianza no explicada, y la suma de la varianza explicada más la varianza no explicada es la varianza total. Entonces sí, la roja tiene que ver con la varianza no explicada, es decir, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero justamente sí tiene que ver con la varianza, pero la varianza no explicada, en principio. La varianza no explicada es la diferencia que existe entre lo que yo estoy prediciendo y lo que hay. La varianza total, a ver, para que tengas hasta ir adelantando un Lo que poquitito. nos decía de los restos, ¿cierto? Sí, la varianza total tiene que ver con el valor que hay entre este y la línea verde. Es decir, recuerden cómo se calcula la varianza. El valor menos en la media de cada una de estas pelotitas, ¿no? Y la media es la línea verde. Entonces, las diferencias que hay entre esa pelotita y la verde, los cuadrados de todas esas distancias o esa diferencia es lo que se llama la varianza total. Pero la varianza total se divide entre la pelotita esta y esta, que es la no definida.
La no explicada es la diferencia que hay entre esta pelotita vacía y esta azul. Y la explicada es la que hay entre la azul y la verde. La suma de esta distancia más esta distancia hace la varianza total. Y esta distancia es la que yo quiero, es la varianza explicada, que es la que quiero que sea la más grande posible. Por lo tanto, lo que quiero es que haya una muy buena inclinación de la recta, porque eso implica un incremento notorio en la varianza explicada. No sé si me hago entender un poquitito así, por lo menos intuitivamente, de que la pendiente está muy relacionada con la varianza explicada, y la varianza explicada está muy relacionada con este número. Si este número es muy alto, ustedes lo que van a ver es una pendiente muy grande acá. Es una pendiente grande, me va a producir un R cuadrado grande, y eso significa que mi modelo es bueno, y mi modelo se desvía de la media, de una línea horizontal que pasa por la media. Y es decir, que hay un aporte de predicción acá. Si no, no hay aporte. Básicamente, si yo tengo una línea verde, para todos los valores del precio me va a dar un mismo valor, ¿no? 100, un mismo valor. 110, un mismo valor. 120, un mismo valor. Entonces, toda la variancia que existe de mis valores no puede ser explicada por esta línea roja que es casi horizontal. Hay mucha variación. De hecho, hay un precio por acá, otro acá, otro acá, otro acá, y esta línea solamente pasa por un poquitito por acá. Entonces, solo un pedacito de predicción es lo que hace. Es lo que quiero mostrar a partir de esa línea. Entonces, muy poco lo que predice el modelo. Vamos a ver efectivamente que va a haber modelos mejores en general. Pero este es como el modelo clásico de que no me sirve nada lo que haga acá, no puedo predecir nada bien. Ok. En principio, ese es lo que quería mostrar acá, pero si yo quisiera mejorar el modelo, cosa que no voy a poder aquí hacer, pero bueno, ¿cómo puedo mejorar el modelo? Quizás en vez de x2 usar otra variable. Por ejemplo, ¿qué tal si utilizamos ahora una variable nueva? En el modelo lo puedo agregar ahora, por ejemplo, con un signo más acá. Lo pueden hacer porque eso no está digamos, en el código que tienen. Y vamos a agregarle, por ejemplo, X3. ¿Qué cosa es X3? X3 que era como la publicidad de diario. Y agreguémosle, eso no lo voy a poder graficar. ¿Por qué no lo voy a poder graficar? Porque tengo ahora dos variables. Y esto recuerden que es una gráfica de una variable predictora contra una variable target. La variable precio es la predictora y la variable target es esta. Por si coloco dos variables x2 y x3, ahora no puedo graficarlo, porque requeriría un plano, básicamente, ¿no? No sé, porque estamos hablando de un sistema de dos variables. Pero es sencillo desde el punto de vista matemático escribirlo. Entonces puedo escribir esto, incluso puedo agregarle la otra variable que me falta también, ¿no? Que sería la x4. Vamos si mejora el modelo con esas tres variables. ¿Se entiende cómo voy a ir agregando variables? Lo voy agregando simplemente sumándolas. Entonces voy a correr el modelo, hacer las predicciones y hacer el sumario. Y veamos en el sumario qué es lo que puedo sacar del sumario. Observen si puedo predecir o no de mejor manera el modelo. Repito, aquí... Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? dijo que la sumaba porque siempre son de pares, ¿cierto? No son de pares. No, simplemente estoy escribiendo todas las variables de un lado, todas las variables predictoras, separadas por un signo más. No hay pares acá. Ya, perfecto. Solamente voy agregándole variables. Todas las variables que quiero se las voy agregando con signo más. Nada más, ¿sí? Perfecto. Ya, hay una forma más corta de hacer esto. En vez de escribir toda esta suma, ¿sí? En principio, lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo voy a quitar y después lo voy a dejar, porque vamos a hacer varias cosas de esta. Lo voy a quitar. Y si yo coloco un puntito, así, coloqué un puntito, el modelo va a entender que ese puntito considera todas las variables que no sean x1, que es la variable target, como predictoras. Entonces este va a generar el mismo modelo. O sea, puedo hacerlo como antes y va a dar el mismo resultado colocando un puntito. El puntito, por supuesto, es re bueno cuando yo tengo 300 variables y no puedo ir sumando una, más otra, más otra, más otra, más otra, ¿no? Entonces, básicamente el puntito me tomó todas las variables que yo quería trabajar y eso es lo que puedo hacer de un solo viaje. Entonces, repito, puedo ir sumando de a una, agregándola si tengo pocas variables, o puedo colocar un puntito. O sea, puedo hacerlo así o con el puntito para todas las variables. Ahora, solamente para terminar esta parte, veamos el modelo efectivamente. El modelo, bueno, este modelo está acá. Si vuelvo a correr, me va a salir así el sumario. Y este es el sumario. Me va a decir que va a tomar X2, X3, X4, usando los datos. Aquí están los residuos, la distribución de residuos.
y me voy a fijar en el sumario, que es lo importante a partir de ahora. Mirando este sumario, ¿cuál es la variable más importante ustedes creen que es la que es estadísticamente más poderosa para predecir, de alguna forma en el modelo? La que tiene mayor valor predictivo. ¿Cuál sería ustedes mirando así intuitivamente, cuál que creen ustedes que sería? Mirando el modelo, el sumario. La 4. ¿X4? Sí, ¿Y por qué? por el 0.8. 0.8. Recuerden que hay una cosa importante. 0.8 es importante, pero también es importante el valor de este valor. Ah, verdad, verdad. Entonces, el coeficiente, por El supuesto, es asterisco. importante. El asterisco, los números asterisco te va a indicar que este valor es realmente distinto de 0, estadísticamente probado que es distinto de 0. Por lo tanto, hay una muy buena relación entre x3 y la variable que quiero predecir. Por supuesto, la variable x2 que habíamos tomado como precio sigue siendo re mala, es decir, la puedo excluir de mi análisis sin ningún problema. La segunda variable en importancia va a ser x3 porque este es el que te dice cuál es el valor predictivo, ¿no? Es decir, es una variable realmente distinta de 0. Esta, aunque se ve mayor que esta, igual está dentro del borde del 0.05, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? No quiere decir que esta sea mala, lo que estoy diciendo es que esta es estadísticamente probada que es distinto de 0, y esta sí, no tiene su pinta, está dentro del valor. Pero lo que dices tú es cierto, tiene un coeficiente más alto, es decir, si x4 varía, va a variar más rápidamente en mi modelo en la predicción. Pero puedo estar muy convencido de que estas dos son buenas variables y que esta es estadísticamente muy buena en principio, x3. ¿Se entiende hasta ahí lo que digo, no? Ahora, mi segunda pregunta es, ¿puedo usar este modelo para predecir los precios? ¿Sería mejor que el otro? ¿Y por qué? ¿Cómo lo O sea, podría ver? se, ¿Sí? se podría ver en una gráfica 3D, ¿o no? Como lo vimos en la otra clase. Desafortunadamente no. No, Ajá. ¿por qué no en 3D? Porque observa que tengo tres variables que son x2, x3 y x4, ¿sí? Que son las variables predictoras. Y adicionalmente tendría que poner un cuarto eje que corresponde a la variable, qué sé yo, la variable target, que es en este caso las ventas. ¿Se entiende, no? En principio sí, si yo por ejemplo, decido ya, voy a eliminar x2. Vamos a eliminar x2 de mi ejercicio. Oye, ¿dónde está x2? Acá voy a eliminarlo. No, me equivoqué. No era ahí donde tengo que eliminarlo, es acá. Ya, eliminemos x2 y podemos hacer un diagrama de plano, pero no lo voy a hacer en principio ahora. Ahora, hay varias cosas que pasa que hay mucha información acá que todavía necesito explicar con muchos detalles. Pero en principio es podría dibujarla usando x3 y x4 como un plano. ¿Por qué? Porque la ecuación es la ecuación de un plano, es estrictamente hablando. Entonces, podemos dibujarlo, no lo quiero dibujar ahora porque me demoraría haciendo el dibujo, pero en principio lo que tiene que ser es un plano de predictivo, básicamente, que debe pasar por los puntos, por algunos de los puntos que estoy trabajando. Entonces, no sería como una gráfica acá, pero por lo general la gente no utiliza mucho los planos porque son más difíciles de entender que las rectas, digamos. En principio, visualmente me refiero. Pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que x3 es una muy buena variable y que x4 también es una buena variable. Las dos variables, en principio, hacen una mejor predicción que el precio. Es decir, si yo quiero saber cuántas voy a vender, ¿qué le respondería a la agencia esta en principio o a las tiendas? Sí, si quieres predecir cuánto vas a digamos, a vender, lo importante no es el precio, lo importante es la publicidad que hagas en los diarios y que existan promotores en las tiendas. En principio ya estás dando una información valiosa a la empresa. Y la segunda cosa es, si ¿por qué el modelo es bueno? Bueno, me voy a fijar acá. Observen que me voy a fijar en 0.89. 0.89 es un importante valor que me está diciendo que tengo casi el 90% de mi varianza está explicada por se explica bien con mi modelo, el 90% de la varianza. Por lo tanto, es un buen modelo predictivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, me fijo acá y me fijo si estos coeficientes son distintos de 0 y después efectivamente me fijo en esto. Ahora, la pregunta adicional que hago, X3, que en este caso es lo que yo gasté en publicidad, ¿contribuye a vender más polera o al revés? Gastarme más en X3, que significa gastarme más en publicidad, ¿contribuye positivamente a vender más, a tener más venta o no? ¿Y cómo lo sé? A partir de modelo. ¿Qué creen ustedes?
Que sí, porque el valor es positivo. Exactamente. Porque te fijas en el signo de los coeficientes, ¿no? ¿Sí? En principio, Claro. si efectivamente el modelo anterior hubiese sido bueno si este valor hubiese realmente sido muy bajito, es decir, que este número fuese estadísticamente razonablemente bien bueno, entonces tú podrías decir que a medida que tú le aumentas el precio, como tiene signo negativo, disminuye las ventas, ¿no? Pero evidentemente como el modelo me dice que yo puedo descartar esta variable, no puedo sacar esa conclusión. Pero en otro modelo donde sí funcione que esto sea un número muy pequeño y que este número sea negativo, puedes decir que a medida que este número crezca, decrecen las ventas en principio. Acá lo que estoy diciendo es que ambos gastos que yo me haga me va a crecer, me va a producir mayores ventas. Y efectivamente, si yo gasto más en X4, como el coeficiente es un poco más grande, voy a tener más ventas. Es decir, si gasto más ¿qué cosa era? Perdón, acá es promotores. Si gasto más en promotores, voy a tener más ventas. Eso es lo que puedo decir, eso es lo que puedo decir en mi modelo. Entonces tengo un montón de cosas que puedo decirle a partir de los datos que registré en 10 tiendas. En primer lugar, olvídate del precio. El precio, a menos que sea demasiado loco, con los precios que tengo, más o menos, no me va a influenciar en que venda más o venda menos. Lo que va a influenciar es el gasto que tengo en publicidad y el gasto que tengo con promotores. Eso sí me va a producir que tenga mayores ventas en particular. Y eso me sirve para predecir el modelo, sí, me sirve para predecir con un 90%. Una cosa que quiero que llamarle la atención, y no lo voy a poder explicar ahora totalmente en principio, pero observen que si yo mantuve la variable X2, que es muy mala, igual el R-square es más grande, 0,90 relativamente en principio, que este R-square que está acá, que es 0,89. ¿Ok? No sé si lo ven la diferencia. Es decir, manteniendo una variable que no sirve, igual el coeficiente R-square es más grande en este modelo que en este otro modelo. Y eso hay una cosa que hay que cuidarse. Una de las cosas malas que tiene la regresión es que si tú puedes agregarle todas las variables que te dé la gana aquí arriba, muy mala, no sé, por ejemplo, el número de fumadores que haya en la ciudad, el número de terremotos que haya ocurrido antes, etcétera, etcétera. Tú lo vas colocando acá, y eso va mejorando tu R-square. A pesar de que no tenga nada que ver con lo que estás mirando. Ese es uno de los problemas que tiene la regresión. Y por eso se inventó lo que se llama el R-square ajustado. El R-square ajustado trata de no considerar, o sea, lo ajusta al número de variables que estáis tomando. Está como dividiendo por el número de variables que estáis tomando, en principio. Entonces, es una fórmula que la puedo colocar, lo vamos a colocar en la próxima clase, pero ¿para qué se llama el R-square ajustado? Que es donde también me puedo fijar, en principio. Bueno, me puedo fijar que efectivamente este es 0,86. Y si me fijo acá, está en 0,87. Quiere decir que este es el que vale. Es decir, este tenía más variable y aparentemente un R-square más grande, pero el ajustado es 0,86, mientras que este tiene menos variable y su R-square es 0,87 ajustado. Entonces, este de alguna forma me está transmitiendo que el número, de alguna forma es un indicador mejor cuando tengo un número de variables muy grande y empiezo a eliminar variables dentro de mi modelo. Repito, en una de las cosas malas que tiene la regresión, que tú puedes agregar muchísimas variables dummy, que se llama variables tontas, y tu modelo sigue aumentando su R-square porque tiene mayor número de variables, a pesar de que esa variable ninguno aporta en nada. Entonces, ¿dónde hay que fijarse? Cuando tienes un modelo con muchas variables, en el R-square o el R ajustado. Ese es el valor que te puede permitir, en principio, acá. Pero, Yo sé profe, que, entre 86 y 87 no hay no, mucha porque diferencia. tampoco, sí, es que aquí tampoco hay mucha diferencia entre el 0,8999 y el 0,90, por eso no vas a ver una diferencia sustancial. En este caso, no, la influencia no es muy grande porque la variable estaba relacionada con el problema. Lo interesante es colocar dentro de mis datos, empezar a colocar variables como el número de gordos, el número de, qué sé yo, de fumadores, el número de terremotos. Toda esa cuestión no tiene nada que ver con polera, aparentemente tampoco, digamos, también puede ser, digamos. Y en principio, Claro, pero a lo que yo me refería es que igual si bien mejoró el modelo, como que mejoró muy poco, ¿no? sí, no, de acuerdo, estoy de acuerdo que el modelo, cuando tiene las tres variables, digamos, como que esta variable no influye nada, el modelo no mejoró por haberla eliminado. ¿Entiendes? Entonces, como esta variable es muy poco influyente, no es un problema. A Ah, ver, perfecto, hay varias perfecto. cosas que uno tiene que ver que no les he dicho todo porque son mucha información ahora transmitida y yo lo que quería es como mostrar que no es difícil el tema, uno puede ya empezar a hacer modelos y darse cuenta usando el sumario sin necesidad de meterme un poquito más en la cosa más matemática en general. Una de las cosas que hay que ver también es la correlación que existe entre las variables.
¿Por qué? Porque si hay variables muy correlacionadas, entonces tu modelo entra en un problema que se llama la colinealidad. La colinealidad es un problema difícil de entender y tiene que ver con que están mezclados los efectos de cada una de las variables. Y esa mezcla de efectos puede ser que una variable influya mucho, pero la otra influya menos y en conjunto no ves que tu modelo resuelva bien el problema. Pero cuando saques una variable que está muy correlacionada con las otras, tu modelo automáticamente mejora en gran medida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que X2, el precio no está muy correlacionado con los gastos en publicidad y con los gastos en promotores. Son como eventos independientes, ¿entiendes, no? Entonces, como son Sí, independientes, perfecto. estas variables no están correlacionadas y significa que su efecto al verla sacada no mejoró nada ni empeoró suficientemente el problema porque no estaba muy pegada con las otras, no estaba muy conectada con las otras variables. ¿Ok? Bien, chicos, si quieren lo dejamos acá. Voy a cambiar el tema para ver si aclaro algunas dudas. Ahora que nos quedan 20 minutos para resolver algunas dudas. Son dudas, no resolver el ejercicio. Lo voy a dejar acá por el momento. Aquí lo que quería mostrar es simplemente cómo usar, para resumir, 3 comandos: el LM, el predict y el sumario, y qué es lo que hay que hacer, que realmente es muy fácil de tratar de entender y explicar. Lo que viene en la próxima clase es darle una justificación mucho más teórica, más matemáticas y entender bien qué es lo que estamos calculando. ¿Para qué? Para poder seguir adelante con los modelos. Ok, entonces en principio voy a dejar de compartir esta pantalla. Perdón, Ok, ¿alguna duda? Sí, ¿alguien levantó la mano? Escucho. Profe, Sí, que para el problema 3 sobre calcular la correlación entre todas las variables numéricas, sí. sucede que hay muchas variables que son enteras, que en sí son numéricas, pero no me las dan como numérica, entonces cuando yo hago la correlación no las toma porque me va a salir que es un error porque no son numéricas. Entonces yo lo que hice fue pasarlas a numéricas ¿Ya? y ahí agregarlas, pero no sé si esas hay que agregarlas o no. Depende de las variables. No sé las variables que son numéricas enteras también son numéricas en principio y uno puede cambiarla y Sí, modificarla a numérica y sí. efectivamente ver la correlación. Eso no es ningún problema. Claro que sí. Ah, ya, ya. ¿Sí? De que yo no Entonces sé, está bien eso. no tengo las preguntas. Voy a hacer lo siguiente. Perdón, voy a entrar. Nuevamente me voy a desconectar para poder entrar a la presentación de pantalla. Voy a ir colocando una cosa antes que nada. Déjenme aclarar algo importante. A ver, primero, he visto que hay muchos problemas con el tema de... Un segundo, no está acá, no, es aquí en módulos. Puse en módulos algo que ustedes pueden copiar directamente ahora, si tienen algún problema con código. No sé cómo le fue con el código de mapa, pero es el que más me han llegado de, de todo. Pueden copiar directamente ese código, en principio. Y ese código que está ahí es el código que le puede hacer rápidamente los mapas. El mapa en particular. Entonces, esto va a dar el índice de movilidad. Había que hacer una serie de limpieza de los datos y descargar un conjunto que lo tenían ustedes arriba también, que estaba arriba dentro de los módulos. Entonces, en principio, ¿qué tienen que descargar adicionalmente? Disculpen un segundito, ¿dónde estoy? Perdón, ¿de dónde estamos en las evaluaciones, en las tareas? Cuando entro a tareas para poder hablar de certamen, entro a certamen. Ya, ustedes pueden descargar una cosa que se llama el shapefile, que está acá, que ya lo tenían en particular para construir el mapa, hay que descargar esto que se llama las comunas de Chile. Estaba arriba en todo caso y lo habíamos hecho en la clase número 2. También está este código, el código que les muestro. Lo que pasa es que el código ahora yo lo arreglé para que funcione. No sé quién tiene problema con el mapa o ya lo lograron hacer. Yo logré hacer algo, pero no sé si está bien. Ya, ok, ya. Un segundito nada más, o sea, les muestro básicamente el tema. No sé si tienen otro. Perdón, ¿dónde está? Voy a entrar a R Studio, dejar de presentar y voy a De entrar. hecho, para lograrlo, lo que hice fue, en vez de usar la tabla que había que usar, le cambié todos los nombres, el encabezado completo, y le Ah, puse los mismos nombres que habíamos puesto, entonces, que habíamos usado en la tabla de clase.
Ya. Entonces, donde era el IM, me quedó casos porque ese era el nombre que habíamos visto en clase y bueno, Ah, ahí lo dejaste funcionó. con casos. Ah, ok, para que funcionara hiciste, bueno, está bien, o una solución. Fuerza bruta. Sí, una solución, ¿no? Entiendo que hay soluciones para todo, digamos. Está bien, si no hay problema. Ya, primero lo que quería indicarles es que ustedes pueden, este código lo pueden descargar completamente, lo pueden tener ahora si quieren ir ejecutando también rápidamente. Voy a agrandar un poco esto. El código, efectivamente, uno lo que debe colocar es su directorio de trabajo, pero en su directorio de trabajo también debe de tener un subdirectorio que se llame comunas, si no, no funciona. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Descargar comunas y dejarlo en el directorio de trabajo. Comuna está sipiado arriba y uno la descomprime. Creo que ustedes deben de tenerlo ya, si participaron en la clase número 2 del curso, deben de tenerlo descargado ya arriba en particular. Entonces, lo que hice fue tomar el link completo, el link que yo les indiqué donde se descargaba la data, y ese link lo guardo en Q, una letra cualquiera. Y ejecuto todo lo mismo que estaban en el código de... Alguien parece que también lo sacó el código de un examen pasado, pero ese código también estaba en la clase número 2. No es que, no es que esté malo sacar el código del examen, al contrario, era lo mismo, el mismo código y es uno que podía utilizar. De hecho, eso es lo que esperaba, que empezaran a investigar dónde conseguir los códigos. Entonces, acá tienen todas las librerías que vamos a necesitar. Una de las librerías más pesadas que a veces no se carga bien es RGDAL. Ojalá la hayan podido calcular, la hayan podido hacer. Si no, no le va a funcionar nada de lo que va a generarse ahora. Entonces, en principio, hago esto, genero todas estas variables, que es lo que estoy haciendo. Estas libritas rojas no es que esté malo, está simplemente que se cargó RGDAL. ¿Ok? Y ahora uno carga la data. En principio, perdón, donde tengo la data, el set working directo tengo que colocarlo primero. ¿Y qué es lo que dice la data? En principio, la data, observen que yo coloqué Q acá. ¿Qué es Q? Esto, ¿no? En vez de descargarla manualmente, le puedo usar el mismo comando read CSV directamente para que él lo descargue desde el sitio donde está. Entonces, esto es una gran ventaja que tiene estos programas R y Python, que tú puedes usar el read CSV o leer lectura del documento directamente de la web. Entonces, eso es lo que hago directamente de la web y está, perdón, invalid argumento RT files, un problema. ¿Por qué pasó eso? Ah, porque no sé algo, no. Vamos a cargar Q, parece que Q no lo tenía cargado. Y a ver si efectivamente funciona. Sí. Sí, lo que pasa es que no tenía cargado quién era Q, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora sí hago head de los datos y estos son los datos que debo tener. Con los datos los datos están bastante actualizados en todo caso. Parten desde febrero del año pasado hasta la fecha. Entonces tienen los datos adecuados. No sé si lo están ejecutando junto conmigo o no, el código. Si no paso rápido. Sí, por acá todo bien. Ok, bien. Entonces veo unique region, escribiendo unique región, no sé si lo tienen así ustedes, me doy cuenta de cuáles son las regiones que están acá, ¿no? Aquí en principio, ¿no? Esas son todas las regiones. ¿Lo tienen así o no? Sí. Bien, entonces yo voy a filtrar por la región metropolitana de Santiago, que es una de las cosas, y voy a filtrar. Lo que pasa es que ya yo limpié la data, y eso es algo que la data tenía un problema de que una de las regiones estaba vacía. No sé si le aparece con dos rayitos, dos apóstrofes en alguna parte aquí, cuando hacen unique. Entonces lo que hice fue filtrarla para eliminar. Este símbolo que está acá significa donde quiera que está vacío, elimínalo. Entonces esto me hace que limpie la primera parte de los ¿Pero datos. por qué? ¿Sí? ¿Te escucho? Igual, en teoría, eso debería, o sea, da lo mismo después igual, porque filtro por la región metropolitana. Sí, pero no sé si exactamente, tienes toda la razón. Pero Ya. da lo mismo, lo que dices tú es cierto. Puede ser como lo que pasa es que yo lo hice ser para todo, uno en principio puede hacerlo para todas las regiones de Chile sin ningún problema. En vez de filtrar aquí por la región, puedo dejarlo para todos sin filtrar. Y yo lo hice para todos. Ahora me di cuenta, tienes razón, no hay ningún problema con eso. Ok. Pero es como por buena práctica igual. Es ¿no? buena práctica quitar Sí. esa tontera. Sí, no sé si efectivamente hay problema después, pero está bien, da lo mismo. Te creo perfectamente que si filtras por la región metropolitana, eso está de más. Ok, entonces acá filtramos, entonces lo que hago es lo siguiente. Observen el uso del comando pipe, que es como voy conectando una cosa con otra, ¿no?
En principio el ejercicio me pide que yo calcule los... De hecho, todo eso está de más. Aquí está malo. Es el número de casos totales que lo copié directamente. Esto lo voy a eliminar, ¿no? No lo necesito, este comentario, ¿no? Y los comentarios que están aquí están de más, están malos, porque son lo copié directamente de donde me dijeron ustedes mismos del examen, ¿no? Ya, entonces, lo que hice fue básicamente ir filtrando por la región metropolitana y después agrupo por comuna y por código de la comuna. Este símbolo que está acá significa que voy conectando y después calculo el valor medio del IM. IM significa índice de movilidad. Por supuesto, si aparece algún índice con NA, me va a dar todo NA, así que agregué NA remove.t para garantizar de que no me salga nada, qué sé yo, con NA. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En principio, renombré, este rename significa renombra la variable que se llamaba código comuna a código con mayúscula. ¿Y esto por qué? Porque después tengo que integrar los dos conjuntos de datos, o sea, el conjunto de datos que tiene la información de movilidad, lo tengo que integrar con el conjunto de datos que viene con los mapas, con el mapa. En Entonces, comuna están en código con mayúscula, es por eso, ¿no? y comuna está con código con mayúscula. Entonces, por eso lo que hice fue modifiqué mis datos para que se parezcan la variable los dos, porque voy a fundirlos por código. No sé si se entiende. Ahora lo vamos a ver ahora cuando hago la fusión de los dos datos. El conjunto de datos del mapa con el conjunto de datos de acá, y por eso renombré a código. Y código, para quitarle el nombre código comuna. Entonces, cuando hago esto y hago head, me doy cuenta que ahora tengo la comuna, el código y el average, se le puse como average índice de movilidad. Estos son los índices de movilidad, en principio, solamente para las comunas de la región metropolitana. ¿Ok? Ahora, estos números que escribí acá son para encontrar el valor máximo y el valor mínimo que voy a tener acá, y eso me sirve para después hacer los colores. ¿Dónde voy a ocupar estos valores? Los voy a ocupar aquí en los bins. Los bins, el número máximo que tengo es 15.5, y por lo tanto lo que voy a dejarlo es hasta 20, digamos, por si acaso, ¿no? Entonces, estos números que están acá, el mínimo y el máximo, me dice que el mínimo es casi 0, 0.1, se partí de 0, 0.5, 1, 4, de forma tal que yo tenga un diagrama de colores con una cierta nivel. Eso es algo que siempre van a tener que hacer, digamos, de acuerdo a los valores máximos y mínimos que tienen, para que tener todo una gama de colores. Eso es lo que voy a tener después, ¿no? En todo caso, ya está hecho, ¿no? Estoy tratando de explicar cómo funciona esto. Y de paso yo quería saber cuál era la comuna que tiene más movilidad. Y entonces lo que dice, ¿cuál es la comuna que tiene más movilidad? Providencia. Es la comuna con más movilidad media, histórica, desde que comenzó la pandemia, porque es hasta el momento, casi la data es hasta hace creo que unos días nomás. Entonces la comuna que más se ha movido con más de la región metropolitana es Providencia. Esa es la que tiene. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente cargar voy a buscar dónde están. Observen que todo lo que está acá es, este L1 es la dirección que hay para buscar comunas. Es decir, si yo abro quién es L1, L1 me da el path a dónde voy a buscar las comunas. Es decir, es como meterme dentro de comunas. Esto es lo que hace el L1. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tienes descargado para que no me tire error? No te escuché, repite, que está muy... De nuevo, ¿Qué repite. tengo que tener descargado para que no me tire error eso? Comunas, tienes que tener comunas dentro. Una carpeta que se llame comunas. Y descargar comunas, tienes que descargarlas de arriba, de donde dice, un segundito, voy a cambiar la presentación hacia donde está. Ok. Puedes descargarlo directamente del mismo problema del certamen 1, donde dice Shape. Puedes descargarla también de archivos. Profe, ¿Sí? le puedo hacer una pregunta. Pero al final el como shapefile es lo mismo que comunas, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que se llama shapefile porque dentro de comuna, a ver, shapefiles son los archivos por defecto que se usan en geografía. O sea, en la parte geográfica, en análisis geográfico, todos se llaman shapefiles. Y son un montón de files que no tienen extensión shape, solo uno tiene extensión shape, pero en realidad le llaman, así como en la jerga,
Ya, tiene los shapefile, es como el dibujo. Necesito un dibujo que se ponga en un mapa, en este caso es el dibujo de Chile. No sé si eso se llama los shapefile de Chile. Sí, perfecto. Eso, entonces por eso cada vez que te hablemos en esa jerga ya sabes ya que tiene que ver con comunas en particular. Entonces eso es lo que es. Entonces en principio si te fijas en archivo también puedes descargarlo directamente de archivos. En alguna parte dice comuna.zip, es exactamente lo mismo, ¿no? Pesa un poquito, son 35 y tantos megas. ¿Ok? Y también lo puedes descargar en módulos. En módulos creo que la clase número 2 que hicimos acá, clase 2, también que tenía exactamente el mismo EDA, acá en el ejercicio 2.2, tiene este código, ahí está el código completo, que lo habíamos hecho en la clase, y también lo podía haber descargado directamente de acá. De hecho, yo pensaba que lo iban a sacar de acá y no directamente de archivos, pero me da exactamente lo mismo, en realidad el mismo efecto. ¿Ok? Entonces, repito, voy a salir de acá y nuevamente rápidamente acá, y ya que me queda muy poco tiempo, vamos a hacerlo rápido. A ver si es este de acá. No, me equivoqué de R, perdón. Tengo como 18 R's aquí abiertos. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es cargar las comunas para que no te tire errores. Voy a echar una mirada a la data. Ahora se está demorando porque está cargando 30 y tantos megas. Y aquí está lo que está dentro de la data, ¿no? Y observen que dentro de data hay una cosa que se llama nombre de comuna y está con minúscula y qué sé yo, son distintos. Pero los códigos, aparece una variable código con mayúscula, que es el que voy a usar para pegar. No voy a pegar por nombre de comuna que pueden estar descritos malamente o distintos, sino que los códigos se usan precisamente para poder pegar un documento con otro, ¿no? ¿Dónde lo pego y dónde se pega, dónde se hace la fusión de estas cosas? Acá lo voy a hacer. Se hace con este comando que se llama left join o juntar por la izquierda. A la data le voy a pegar dat. ¿Y quién es dat? La data dat, en alguna parte creo que es esta que está aquí, que era la región filtrada, los datos que tenía filtrados por la región metropolitana y donde habíamos agregado código con mayúscula. Y aquí observen que el comando es muy útil porque me permite hacer la fusión o el cruce de los datos, cruzar la data del mapa con la data de arriba usando el código, bytecódigo. Este es el comando que dice por qué variables voy a usar como kit, como llave, para hacer entre ellos. Entonces hago esto y hago hep. En principio, ¿por qué aparecen tantos NA? Porque recuerden que filtramos por región metropolitana y aquí dentro de la data de mapa está toda la información de todo el país. Entonces no me voy a preocupar por esos NA porque en realidad cuando yo haga el mapa no va a salir lo que hay NA, solamente me va a dibujar la región metropolitana. ¿Se entiende, no? Entonces no me voy a preocupar como Ercilla, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Purén, no son comunas de la región metropolitana, por lo tanto no debe haber pegado ninguna información respecto a ellos. Eso es lo que dice eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, como no tengo mucho tiempo, ustedes pueden generar esto y creo que no hay muchos problemas. Y sí le puedo indicar, ya está listo el comando, que sí se demora un poco. Ahora esta bolita roja que está acá está calculando. Y sí se demora porque es pesado el mapa, los mapas son pesados. Entonces, mientras están conversando va a aparecer algo acá que se va a ejecutar y a ustedes también se les va a demorar un poquito, pero no se preocupen, después que ya está listo ya no es ningún problema. Espero que ¿Profe? antes... ¿Sí? ¿Te escucho? Que en teoría da lo mismo como la división de los bins, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo lo hice en 2.5. Da lo Acá mismo, multiplico por solo se hace para tener una vista más bonita, nada más. Eso depende de los bins, nada más. O Ya, sea, es una perfecto. vista más bien estética y para probar algo. Entonces, yo estoy tratando ahora evidentemente el mapa es medio pesado y lo que están viendo acá se pueden ver en zoom grande también, ¿no? Pero en principio esto es lo que deben ver. Entonces, ustedes se van moviendo y va saliendo la información de los índices de movilidad y esto es lo que ustedes después hacen, no todo, entonces no sé si ven como que se ven unas líneas blancas por acá, ¿no? No es, Sí, sí se ve. ya, esas líneas blancas significa todo lo que no es la región metropolitana que están con NA y básicamente lo que estoy dibujando es la región metropolitana únicamente, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer y pueden incluso amplificarlo, qué sé yo, después para hacer un zoom. Me río porque alguien me mandó un correo, no recuerdo quién, me dijeron, vamos a hacer un zoom, y yo pensé que era el zoom del mapa,
y respondí como si fuese el Zoom del mapa y era un Zoom de una reunión Zoom, digamos. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Ya, ok, entonces este es el mapa que en principio deberían de obtener. Creo Profe, ¿le que- puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto. Rapidillo, porque que, igual tengo una clase más rato, sí, dale. Hay varias, o sea, hay varias comunas que están como puestas con el color 16, como del 16 a 20, Sí. pero en teoría es porque está como aproximando hacia arriba. Tengo la impresión de que es esa, sí. Sí, esa es en realidad son 2 comunas o 3 comunas, parece ser, ¿no? Sí. Y tienes O toda sea, la es que como razón. el máximo era 15,6, o sea, 15,5 más o menos. Tienes toda la razón, pero si te paras arriba de ella, por ejemplo, la comuna Las Condes tiene 13.4, está dibujada con un 16.6. Entonces hay que mejorar eso. Yo creo que hay un problema ahí con los colores. Revisar Ya. eso, por favor. Pero es un problema, no importa. Ustedes pueden cambiar la paleta de colores también, buscar otras paletas que son interesantes. En Ujú. principio. Ok, hay unas paletas, a ver si, es que lo que pasa es que cada vez que cambio la paleta se demora en cargar esto. Sí, En no hay fin. problema, no hay problema. Okay. Pero tienes razón, es un problema de los colores. En principio, ninguno se pasa de 16, po. Sin embargo, está en el rango 16 el color, digamos. Ujú. Entonces es como raro el tema. Ya, eso hay que verlo, hay que modificarlo correctamente, a lo mejor haciendo una mejor división. Okay. Ya, eso Profe, sí, algo cortito. Cuando dice el comando fundir, sí. es melt, ¿cierto? ¿Es No, obligación ocupar ese? Melt. se puede hacer ese, pero sí, pero ese comando lo puedo ocupar, es un comando básico de R, pero este comando es mucho más potente, el left join, este de acá, que es un comando de deplir, necesitas un paquete para que funcione, que ya lo tenemos arriba. ¿Dónde está el comando left join? Yo siempre aconsejo left join porque es sumamente fácil de entender. Yo estaba tratando de usar ese comando ayer, pero me da error. El No left sé por join, qué. Sí. ahora, left join se puede usar solamente si tienes cargado el paquete correcto, que es deplir. Tienes que tener un paquete arriba, perdón, el paquete que para que funcione todo esto es esto, deplir. O sea, si no tienes deplir no te funciona nada de lo que Sí, estoy pero, trabajando. o sea, esto es para el mapa, ¿cierto? Sí, pero también tiene, y no sé si tienes un left join en alguna otra parte. Creo que tienes otra. En la pregunta 2 lo estaba tratando de hacer y me tiraba error porque me decía que no tenían la misma cantidad de Sí, bueno. observaciones. No, eso está raro, pero porque en realidad el left join no te hace eso. El left join, si no hay un cruce correcto con la información, te pone un NA. Entonces debe haber otro problema más complejo ahí que no sé lo que es. No debe ser ese es el problema. No sé, ¿estaba usando el left join o el melt? El Left join. left join. Qué raro está eso, realmente está muy raro. Hay un problema, lo que puede ser es que no tenga el mismo nombre a la variable que esté usando para fundir, para hacer el join. O sea, Ya lo voy a tener que los dos conjuntos tienen que tener una variable en común, que es la que va a servir de clave o llave para hacer ¿Tienen que join. llamarse igual? Tiene que llamarse completamente igual. El resto no es importante que se llame igual, pero la que vas a usar para hacer tiene que tener, por eso yo le cambié el nombre a código con mayúscula, si no, no se puede pegar una cosa con la otra. Acá, por ejemplo, left join, ¿por qué se llama left? Porque el que manda es el que está a la izquierda, data, por ejemplo, ¿no? Que es la data del mapa. A la data del mapa le voy a pegar dat. Y la voy a pegar usando una variable en común que tienen los dos, que se llama código. Entonces, ahí se va a generar una nueva variable, que si se fijan, estas son, lo que tenía el mapa era non-com, código, y lo que yo le pegué son comuna y esta. Entonces, por eso es que es raro de que te haya dicho que no tienen los mismos números de observaciones, porque evidentemente las observaciones que tiene, por ejemplo, te fijas acá, voy a abrir un espacio aquí, por ejemplo, ¿cuántas observaciones tiene DAT? En route de DAT. En road son 52, que son 52 comunas de Santiago. Pero si yo tomo en road de la data completa, es decir, la data del mapa, me va a dar 346, que son 346 comunas de todo Chile, que son las 300 comunas de 46. Entonces, yo pegué 346, pero le pegué 52 a 346. Evidentemente, el número de observaciones son distintos, y como son distintos, donde quiera que no encontró match,
puso NA. Entonces, ese no debe ser el problema que tienes, porque ese problema debe ser otro. Yo creo que el problema tiene que estar con el nombre de la variable, que tiene que ser el mismo. Y además, esa variable debe estar bien... Profe, antes de que se vaya. Dale, dale. Dale, cuenta, pregunta. No, ¿profe? Sí, te escucho, te escucho. No te, no. Ah, ya. Sí, dale. No, parece que era yo entonces. No, que en el problema 2, cuando sale filtre por la región metropolitana, llega una gráfica de casos acumulados por todas las comunas a través del tiempo, se refiere como a un gráfico de puntos o algo en Dame un especial. segundito. Es que, Dame un segundo, que no sé lo que... A ver, voy a entrar a la pregunta. A ver. Es de línea, ese. A ver, pero es que es a través del tiempo, porque es para todas las comunas y a través del tiempo, ¿no? Se tienen que salir muchas líneas Sí. y cada una de las líneas es una comuna. Exactamente. Cada comuna, claro, tú lo que haces es escribir para todas las... Efectivamente va a haber muchas líneas para cada comuna. Si lo haces para todo Santiago, debe ser 52 líneas. Entonces, por eso le decía filtro por 10 líneas, y para que no se vea tan aglomerado el tema. Sí. Pero igual Y si lo esa la das... tengo, Dale, te escucho, ¿sí? pero es la anterior a esa, porque la segunda sí, es por las 10 comunas más con más casos, pero Ya, acá tengo las preguntas. ¿Cuál sería la pregunta aquí? esa, la primera del problema 2, cuando Filtre sale por la región como... metropolitana. Eso no hay problema, ¿no? Y Ujú, haga no, gráfico de casos acumulados para todas las comunas a través del tiempo. Ahora, si te fijas la data tiene datos acumulados. Es decir, la última sí. fecha son los datos acumulados completos. Ya, perdón, es que yo me Solamente pasé deberías como filtrar, otro tipo de... disculpa, deberías filtrar por la región metropolitana y filtrar por la última fecha. Y Ya, con eso te sí, van a esa quedar era. las líneas. Ya, perfecto. No, sí, yo pensé que era como a través del tiempo de que tenía que tener, por ejemplo, en el eje X todas las fechas. Y Sí, sí, como eso es las lo que vas a tener, comunas... sí, exactamente eso vas a tener. Es decir, tiene todas las fechas en el eje X, pero las fechas, en principio, perdón, ¿qué dije? A ver, ¿qué dije? Acumuladas, ¿no? Es acumulada, no me No, entendí. nomás. Perdón, eso. Ya, Sí, ya, en perfecto. lo que tienes toda la razón. Acumulada a través del tiempo significa la última fecha. Fue lo que se Ya, acumuló en todo el tiempo, eso. Tienes razón. ok, Sí, sí. buenísimo. Eso era. Profe, yo tengo Dale. la Gracias. última duda, que al sacar el data de la primera pregunta, La me primera tira pregunta. todos los nombres, me los tira con caracteres, todos los acentos, toda la ñ y todo, y entonces como que se ve feo. No sé si habrá que cambiarle eso. Sí, Eso sí. no. Pero cuando tiras todos los nombres, ¿de qué? ¿De dónde lo descargaste? ¿Cuál? ¿El Shapefiles dónde vienen los No, 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 programas? no. La primera pregunta, filtre por región metropolitana. Filtre O por la sea, región. Esta, el ¿no? GitHub que tiene ahí, claro, ¿no? El Sí. GitHub que tiene ahí, todos los nombres de las comunas y todo eso, cuando los paso a R, por ejemplo, se ven todos escritos mal y todo eso. Qué raro está eso. Qué raro porque está en UTF-8. Escribe cuando haces un red. A ver dónde estamos. Un segundo. Algo que puede mejorar. A ver qué puede ser. Es que es raro eso. Es que difícil de acá. Cuando tú haces un red acá, read, mejor dicho. A mí, profe, igual me pasó eso, pero volví a cargar la librería y Ah, cuando me lo leyó bien, como sin los apóstrofes raros. Súper ya. extraño. Es muy raro Entonces volví esto. a cargar la librería. Ahora, tú puedes agregarle una cosa que se llama el encoding acá, y UTF-8. Y 8, no valor. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que puede ser un encoding UTF-8 para garantizar de que efectivamente la codificación sea la correcta cuando haga el read CSV, ¿no? Pero en definitiva es raro eso porque no creo que esté escrito arriba con una codificación más rara, digamos. No lo sé. Es raro eso. Realmente... ¿Qué fue lo que hiciste? Disculpa, para que había alguien que dio una solución. ¿Cuál sería? Yo volví a cargar la librería ¿Ya? y volví a cargar la base de datos nomás y ahí me salió como bien, Bien, sin ok. apóstrofe raro. Ya. Yo aconsejo lo siguiente. Primero, no sé si lo abriste primero con Excel. Si lo abriste con Excel, es fatal, porque todo quedó con No, distintas... yo lo estoy leyendo desde la. Pongo read, Directamente... Ya, sí, ok.
Ya, ok. Entonces, agrega lo que te decía, en caso de que no te funcione nada, encoding, escribir el encoding como para la codificación y con entre UTF-8 o latín. Hay varias cosas que tú puedes buscar en distintos tipos de codificación. ¿Ok? Eso lo puedes buscar ahí. Entonces, busca en la red, o sea, Ya. básicamente en Google, codificaciones o encoding de R, y colocas aquí el que mejor le resuelva a tu computador, porque es un problema de lectura del computador, en qué está configurado tu computador. Probablemente debe estar escrito en otro, no sé, no sé, no lo sé, por eso es raro en principio. ¿Profe? Sí, Es que en teoría en la matriz de correlaciones, si tengo variables que son como números enteros y qué sé yo, igual debería funcionar, ¿cierto? sí, sí debería funcionar. No necesariamente por Cualquiera eso menos tenía que los ser caracteres, numérico. ¿o no? ¿Cómo? Cualquiera menos caracteres, o sea, de los Cualquiera numéricos. menos caracteres o factos. Debería estar funcionando. Las fechas tampoco Perfecto. sirven. Bueno, Eso debería estar funcionando. Los integers también se correlacionan. ya, Pero perfecto. evidentemente lo puedes dejar pasar o puedes convertirlo a todo numérico, a doublet o numérico, as numeric, si algo te complica, en caso de que no funcione correctamente. Pero Ujú. debería funcionar también entero, ¿sí? Ya, gracias. Profe, ¿y qué análisis usted espera en la ¿Cuál? correlación? Indicar quiénes están correlacionados o si hay alguna correlación en particular más destacada que otra. Recuerden que las correlaciones pueden ser muy bajas cuando están del orden de los 0, algo, 0,6 ya es moderada, 0,7 es fuerte, 0,8 para arriba es muy fuerte. Entonces, uno indicar con un par de comentarios si existe alguna correlación más fuerte entre algo y algo, digamos. Eso es es un pequeño comentario más que nada, o una visualización, porque también pueden visualizar. Recuerden que tenemos hay un diagrama de visualización de correlaciones que permite de una mirada ver todas las correlaciones. No una matriz, sino verlo dibujado. Profe, y en la 4 entonces sería eso. En la 4, toma un segundito, estoy mirando la hora 4. ¿Qué es la 4? La 4 es hacer tres correlaciones distintas, tres matrices por tres fechas en el fondo distintas, y en la última pregunta dice que saquemos conclusiones al respecto. Eso. Ok, sí. Hacer tres diagramas y ver dónde hay más correlación, en qué etapa, en esas fechas que les indiqué. ¿Ya? En Ah, ya, principio, en cuál de las tres. sí, en principio hay una cosa interesante y es un debate más o menos de investigación, estamos hablando de investigación, de que todos hablan de que lo más importante es la movilidad. Y lo que yo quiero mostrar con ese análisis que van a hacer ustedes es que la movilidad efectivamente es importante, pero en ciertas etapas es más importante que en otras a partir de la correlación. Por ejemplo, hay una etapa donde la correlación no es tan fuerte, es baja, es relativamente baja, igual siempre hay correlación y los efectos no están producidos por la movilidad, sino por otros factores de tipo socioeconómicos que no tienen ustedes ahí. No sé si tienen la data censal o no, parece que no, pero si tienen la data de income, de ingresos. Entonces pueden analizar un poquito, no sé, lo que les pedí, porque ya es suficiente, pero darse cuenta dónde hay más correlación, en qué etapa, en qué fecha hay más correlación. Eso nada más.